Los ingenieros y arquitectos nunca están obligados a tener en cuenta la supuesta curvatura de la Tierra en sus proyectos, proporcionando otra prueba de que el mundo es plano, no un globo. Por ejemplo, los canales y ferrocarriles siempre se cortan y colocan horizontalmente, a menudo sobre cientos de millas, sin ninguna consideración a la curvatura. Un agrimensor, el Sr. T. Westwood, afirmó en enero de 1896 que, al nivelar, trabaja desde marcas de ordnance o niveles de canales, y la misma altura se trata a lo largo de su longitud sin hacer ninguna corrección por la curvatura. Otro ingeniero escribió en 1898 que, aunque algunos profesores sean dogmáticos en la teoría de la agrimensura, las medidas teóricas no tienen aplicación práctica en ingeniería civil. Se menciona que todas las locomotoras están diseñadas para funcionar en verdaderos niveles, y la supuesta curvatura no se tiene en cuenta en la práctica. Además, se argumenta que si la curvatura prescrita fuera real, las estaciones centrales en Rugby o Warwick deberían estar a casi 3 millas de altura. Ingenieros y agrimensores cuestionan la idea de una curvatura significativa en proyectos como ferrocarriles y canales, argumentando que no se tiene en cuenta en la práctica y que sería físicamente imposible. El canal es convexo y tiene una longitud de 100 millas, sin ninguna esclusa, por lo que el agua dentro es una continuación ininterrumpida del mar Mediterráneo al Mar Rojo. Cuando fue construida, la supuesta curvatura de la Tierra no fue tomada en cuenta. Fue excavada a lo largo de una línea horizontal 26 pies por debajo del nivel del mar, pasando por varios lagos de un mar a otro. La línea de referencia en la superficie del agua corre perfectamente paralela a lo largo de las 100 millas. El nivel promedio del Mediterráneo está a 6 pulgadas sobre el Mar Rojo, mientras que las mareas de inundación en el Mar Rojo suben por encima del nivel más alto y bajan 3 pies por debajo del más bajo en el Mediterráneo, haciendo que el nivel de marea del Mar Rojo, la superficie del mar Mediterráneo y las 100 millas de agua en el canal sean una clara continuación de la misma línea horizontal. Si en lugar de la supuesta línea curva de los terraplanistas, el agua en el centro del canal estuviera a 1666 pies sobre los mares respectivos a ambos lados, según David Wardlaw Scott. La distancia entre el Mar Rojo en Suez y el mar Mediterráneo es de 100 millas de acuerdo con la línea de referencia del canal, que está a 26 pies por debajo del nivel del Mediterráneo y se mantiene horizontal de un mar a otro, sin ninguna esclusa. Queda claro que no hay curvatura o esfericidad en toda la distancia de 100 millas entre el Mediterráneo y el Mar Rojo. Scott también menciona que el Gran Canal de China, de supuestos 700 miles de millas, fue construido sin tener en cuenta ninguna curvatura supuesta. Lo mismo ocurrió en el Canal del Mar del Norte y en el Canal de Navegación de Manchester, ambos construidos recientemente, demostrando claramente que no hay curvatura en la tierra o el mar. Además, Thomas Winship argumenta que si la Tierra fuera realmente una esfera, al cortar un canal se debería hacer una corrección por la curvatura de la esfera, lo cual no es necesario ni se practica. El Canal Báltico-Mar del Norte en Alemania, inaugurado por el emperador alemán en 1891, se extiende 61 millas desde Holton hasta el río Elba, sin necesidad de esclusas, ya que la superficie de los dos mares es nivelada. El texto también menciona que en la construcción de ferrocarriles y canales, no es práctica hacer ajustes por la curvatura de la Tierra, y se proporciona el ejemplo de la línea principal de ferrocarril Londres North Western, que forma una línea recta de 180 millas entre Londres y Liverpool, unos 290 kilómetros sin considerar la curvatura de la Tierra. Thomas Winship escribió que al proyectar ferrocarriles en una esfera, la línea de referencia sería el arco de un círculo correspondiente a la latitud del lugar. El hecho de que la línea de referencia para las proyecciones ferroviarias siempre sea horizontal demuestra que la configuración general del mundo es horizontal. Para respaldar la teoría de la esfera, los observadores deberían exigir al agrimensor que demuestre que permite la cantidad necesaria para la curvatura, pero los eruditos no se atreven a hacerlo, ya que se sabe que la supuesta curvatura nunca se tiene en cuenta. David Wardlaw Scott escribió que en una línea larga como la del Gran Ferrocarril del Pacífico que se extiende a lo largo de América del Norte, la supuesta curvatura sería proporcionalmente grande, pero no se permitió ni una pulgada por los ingenieros durante toda la construcción de esa vasta línea ferroviaria. Si pensamos en ello, ¿cómo podría ser de otra manera? Todos los raíles ferroviarios deben ser necesariamente rectos, ya que ¿cómo podría funcionar cualquier motor o vagón de manera segura en una superficie convexa?
Hathey Bourne, en su libro La historia del Gran Ferrocarril del Oeste, afirmó que la línea original inglesa de más de 118 millas de longitud, exceptuando las rampas inclinadas, puede considerarse prácticamente nivelada. En una sesión del Parlamento británico en 1862 que aprobó su construcción, se registró en el pedido número 44 para el ferrocarril propuesto que la sección se dibuje a la misma escala horizontal que el plano y a una escala vertical de no menos de 1 pulgada por cada 100 pies, mostrando la superficie del terreno marcada en el plano, el nivel previsto del trabajo propuesto, la altura de cada terraplén y la profundidad de cada corte, y una línea horizontal de referencia que será la misma en toda la longitud del trabajo. Thomas Winship escribió que 118 millas de ferrocarril nivelado y, sin embargo, la superficie sobre la que se proyecta es una esfera, lo cual es imposible. A principios de 1898, el señor Hughes, oficial jefe del vapor City of Lincoln, afirmó haber proyectado miles de millas de ferrocarril en América del Sur sin haber escuchado nunca sobre la necesidad de hacer una corrección por la curvatura. En una ocasión, levantó más de 1,000 millas de ferrocarril que era una línea perfectamente recta en todo su trayecto. Es bien sabido que en la República Argentina y otras partes de Sudamérica hay ferrocarriles de miles de millas de longitud sin curvas ni pendientes. Al proyectar ferrocarriles, se reconoce que el mundo es plano y, si fuera una esfera, aún se deben descubrir las reglas de proyección. Los ferrocarriles nivelados demuestran un mundo nivelado, para la completa confusión de la escuela esférica de hombres imprácticos con altos salarios y poco ingenio. En todas las mediciones topográficas, no se hace ninguna corrección por la curvatura, que sería una necesidad en una esfera, y una línea horizontal es, en todos los casos, la línea de referencia, siendo continua a lo largo de toda la longitud del trabajo. Además, el teodolito corta una línea a altitudes iguales a ambos lados de él, lo que demuestra claramente, para aquellos que aceptarán la prueba cuando se presente, que el mundo es un plano y no una esfera. Si la Tierra fuera una esfera, los pilotos de avión tendrían que corregir constantemente sus altitudes hacia abajo para no volar directamente hacia el espacio exterior. Si la Tierra fuera verdaderamente una esfera de 25.000 millas de circunferencia con una curvatura de 8 pulgadas por cada milla al cuadrado, un piloto que deseara simplemente mantener su altitud a una velocidad de crucero típica de 500 millas por hora tendría que inclinar constantemente su nariz hacia abajo y descender 2.777 pies, más de media milla, cada minuto. De lo contrario, sin compensación, en una hora el piloto se encontraría 166.666 pies, es decir, 31,5 millas, más alto de lo esperado. Un avión volando a una altitud típica de 35.000 pies y deseando mantener esa altitud en el borde superior de la llamada troposfera encontraría que en una hora estaría a más de 200.000 pies en la mesosfera, con una trayectoria constantemente ascendente cuanto más avanzan. He hablado con varios pilotos y nunca se hace tal compensación por la supuesta curvatura de la Tierra. Cuando ajustan su altitud, su indicador de horizonte artificial permanece nivelado y también su rumbo, sin tener en cuenta la necesaria declinación permanente de 2.777 pies. Thomas Winship escribió: debe ser obvio para el lector que si la Tierra es la esfera de la creencia popular, las reglas observadas para navegar un barco de una parte de esta esfera a otra deben estar en conformidad con su figura. La línea de datos en la navegación sería un arco de un círculo y todos los cálculos se basarían en la convexidad del agua y se resolverían mediante trigonometría esférica. Permítame introducir mis observaciones sobre la importante rama de nuestro tema declarando que en el mar, la línea de datos es siempre una línea horizontal. La trigonometría esférica nunca se usa y no uno de cada 1000 capitanes de barcos entiende la trigonometría esférica. Los pilotos de aerolíneas y los navegantes marítimos vuelan y navegan como si la Tierra fuera plana. Los pilotos alcanzan la altitud deseada y la mantienen sin esfuerzo durante horas, sin lidiar con nada parecido a los 2.777 pies por minuto de inclinación forzada debido a la curvatura terrestre. De manera similar, los capitanes de barcos que navegan grandes distancias en el mar nunca necesitan tener en cuenta la supuesta curvatura de la Tierra en sus cálculos. Tanto la navegación sencilla como la navegación en círculo, los métodos de navegación más populares, utilizan la trigonometría plana, no esférica. Desde la navegación y la astronomía náutica, la navegación sencilla se define generalmente como el arte de navegar un barco suponiendo que la Tierra es plana.
Incluso cuando se considera la longitud, todavía se trata con el triángulo plano, y como la investigación aquí dada en el texto muestra, las reglas para la navegación sencilla serían igualmente válidas aunque la superficie fuera plana. Thomas Winship escribió: debe ser evidente para cualquiera que entienda qué es un triángulo que la base de cualquier figura así en una esfera sería un arco de un círculo cuyo centro sería el centro de la esfera. Así, en lugar de un triángulo plano, la figura contendría un ángulo plano y dos ángulos esféricos. Por lo tanto, si el triángulo plano es con lo que tenemos que tratar, y tal es el caso, la base del triángulo sería una línea recta, el océano. Toda la triangulación usada en el mar es plana, lo que demuestra que el mar es plano. La cita anterior afirma que se utiliza un triángulo plano para una superficie esférica, pero las reglas para la navegación sencilla serían igualmente válidas aunque la superficie fuera plana. Las reglas para describir un círculo son aquellas utilizadas para dibujar un cuadrado, pero serían igualmente válidas aunque la figura fuera cuadrada. La navegación a vela es la navegación de un barco haciendo todos los cálculos matemáticos bajo la suposición de que la Tierra es perfectamente plana. Si la Tierra fuera realmente una esfera, tal suposición llevaría a constantes imprecisiones y la necesidad de usar la trigonometría esférica sería evidente. La navegación a vela ha funcionado perfectamente bien en teoría y práctica durante miles de años. De hecho, la trigonometría plana ha demostrado ser más precisa en la determinación de distancias a través de los océanos que la trigonometría esférica. En la práctica, tanto la latitud como la longitud se encuentran con mayor frecuencia y de manera más precisa al asumir que la Tierra es plana, incluso más precisamente que al asumir que la Tierra es esférica. Thomas Winship escribió que la navegación a vela demuestra que la superficie del agua es plana o horizontal, y en la práctica se muestra que este plano se extiende por muchos miles de millas, ya sea que el viaje sea de ida o de regreso. La evidencia de que el agua es plana, como una hoja de papel cuando no está perturbada por el viento y la marea, es mi anclaje de trabajo y el potente aparejo de todos aquellos que rechazan las ilusiones de la teoría astronómica moderna. Prueba que el agua es convexa y dejaré de afirmarlo una vez y para siempre. William Carpenter escribió que si la Tierra fuera una esfera, un pequeño modelo de globo sería lo mejor, porque es lo más verdadero para que el navegante lo lleve consigo al mar. Pero tal cosa no se conoce y con un juguete así como guía, el marinero hundiría su barco con certeza. Esto es una prueba de que la Tierra no es una esfera, ya que la brújula del navegante señala al norte y al sur al mismo tiempo, y un meridiano es una línea norte-sur. Por lo tanto, los meridianos no pueden ser más que líneas rectas. David Wardlaw Scott escribió que la aguja de este instrumento tan importante es recta, con sus dos extremos apuntando al norte y al sur al mismo tiempo. Por lo tanto, los meridianos también deben ser líneas rectas, mientras que en un globo son semicírculos. Incluso si en el ecuador la aguja apunta recta, lo cual sería imposible si fuera la mitad de un vasto globo convexo, en tal caso un extremo se sumergiría hacia el norte y el otro apuntaría hacia el cielo. Navegador, cuando va al mar, toma sus observaciones y confía en la brújula para guiarlo en la dirección que desea seguir. No se provee a sí mismo con el modelo de un globo, que sería el plan más seguro si el mundo fuera un globo. Sin embargo, lleva mapas o cartas planas. Así que, en la práctica, navega su barco como si el mar fuera horizontal, aunque en teoría le hayan enseñado erróneamente que es convexo.